¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Vamos a esperar a que se conecten. Recuerden que hoy vamos a ver el sistema penal para adolescentes. Algo se me cayó por ahí. Un brochecito. No pasa nada. Hola, Jazz. Buenas noches. ¿Cómo has estado, Jazz? Has estado muy poco participativa últimamente. Mucho trabajo. Hola, Marco Mollado, qué temprano llegaste. Cari Salinas, ¿cómo estás? Buenas noches. Harley, buenas noches. Hiromi, buenas noches. Muy bien, chicos, qué gusto que estén por acá. Rosy Flores, ¿cómo estás? Buenas noches. Supongo que ya tienen a la mano su ley nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, porque esta ley es nacional. Alberto Ledesma, el juez que va a estar con nosotros el día de hoy, precisamente, pues aplica esta ley. Ya tiene muchos alumnos, luego se pierden mis comentarios. Ay, perdón. Voy a tratar de estar pendiente de todo. Sí, la tengo en el compendio. Muy bien. Víctor Telles, Cari, ¿no la traes, Cari? ¿Qué pasa, Alberto Ledesma? Buenas noches. Sí, vamos, fíjense, qué interesante, ¿no? La persona que desvivió a Manso, un adolescente, 17 años. Abogado en proceso, ¿cómo estás? 17 años. O sea, Enrique, buenas noches. Cada vez va a ser esto más común. El que desvivió a Cogen también. Trini, buenas noches. Sí, hombre, qué complicado. Tenemos ahí un grave problema y ahorita que el juez nos comente él cómo lo ve. Coyote, buenas noches. Omar Hernández, buenas noches. Trini, buenas noches. Sí, hombre, entonces sí, la verdad da mucha tristeza porque obviamente, Lili Cabrera, buenas noches. Entre más jóvenes son, pues menos conciencia tienen de lo que están haciendo y más fácilmente incurren en ese tipo de cuestiones. Aro Asesores, buenas noches. Luli del Team Farías, buenas noches. Más fácil, Nazi, buenas noches, pues no tienen la conciencia. IGSX Sánchez, buenas noches. Menos conciencia tienen de lo que están haciendo. Jordana, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto que andes por acá. Menos conciencia tienen de lo que están haciendo. Y eso, pues sí. Lick, enseña su reloj, por favor. Mi reloj es de estos que para hacer ejercicio y esas cosas. Lick, buenas noches. Lacey, buenas noches. Popitecus, buenas noches. Y siempre es el mismo. Uy, sí, cuando somos jóvenes, así es, pensamos Superman, no me va a pasar nada, todo me vale, todo puedo hacer. Entonces, imagínense, pues si están reclutando tantos jóvenes para delinquir, pues esto cada vez va a ser más complicado, ¿no? Más triste y más complicado. Así es, chicos, pero ¿qué hacemos? Pues, y es cuando sí dice uno, híjole, qué miedo de que a unos jovencitos les ofrezcan desvivirte, ¿no? Pero bueno, y los papás, ¿qué opinan ustedes? O sea, finalmente los padres tienen esa gran responsabilidad, o tenemos. Fíjense, ahorita, por ejemplo, mi hija me estaba platicando que una maestra les llama mucho la atención. Normita Muñoz, Mari G, buenas noches. ¿Y qué hacen los padres? O sea, actualmente, hay que ir a hablar con la maestra porque Refugio Negrete, buenas noches, porque regaña demasiado al niño. Iker, buenas noches, porque regaña demasiado al niño. Híjole, nos vamos como la cultura del péndulo, nos vamos de un lugar al otro, ¿no? ¿Por qué? Porque antes, ya se acuerdan, ¿no? Cuando el maestro aventaba el borrador
y pues qué criminalidad, ¿no? Hola, Elizabeth. Su señoría, ¿cómo está usted, jueza en retiro? Linda Kenia, buenas noches. Y ahora nos vamos al otro extremo. Basta con que los niños se quejen para que los padres vayan a quejarse con el maestro. Y entonces, la jurisprudencia es retroactiva en materia penal en beneficio, sí. Van los padres a quejarse con los maestros y entonces ya le arman el rollo al maestro, al rato lo denuncian, etcétera, y entonces ya los maestros ya no quieren ni decir nada. Así pasa. Les molesta a los padres que le llamen la atención a sus hijos. Entonces luego hay niños que son bullies, así tremendamente bullies, y nadie les dice nada porque los maestros no quieren meterse en problemas. ¿Puedo exigir que me lo den? Sí, así es. Ahí quien está en amparo. Estoy feliz de estar en retiro. La jueza en retiro dice que está feliz de estar en retiro. No se quiere regresar al Poder Judicial, jueza, en beneficio de la víctima o del imputado. Siempre conoce en perjuicio de otra persona. ¿Sí? A ver, vamos a ver si no ha llegado nuestro invitado de hoy. Todavía no lo veo por aquí. Así, amigos, que no, todavía no está por aquí. No debe tardar en llegar. Sí, así es. Entonces, Lisbeth Franco, buenas noches. Pecos, buenas noches. Realmente es la revisión de las mochilas. Exacto, Alberto. Pero ahí está el gran punto. Ahí está el gran punto. Como ciudadanos, ¿hasta dónde cooperamos? ¿En qué puede afectar que le revisen la mochila al niño? Pero luego también hay maestros que se pasan y hay maestros buleadores. Jonathan Silva, buenas noches. Entonces, sí es realmente una complicación, ¿no? Tengo intermitencia, aún no llego a casa. Perfecto, no te preocupes, Lili. Cualquier cosa que dices lo repitan. No, ni por el cambio, como dice la juez, que no se regresa al Poder Judicial. Pero es tan bonito el Poder Judicial, pues a la función. A mí me fascina. A mí me fascina. Ya si me dan una manada y me tengo que ir, ni modo, pero a mí me fascina. A mí me gusta mucho, me apasiona, creo que ustedes se han dado cuenta. Magistrado, ¿quién conoce el recurso de revisión de amparo directo? Los tribunales colegiados de circuito. Sandra Waxin, buenas noches. Más que litigar, pues es que nunca he litigado, ahora sí que no he probado esas mieles. Tal vez probándolas no te sabría yo decir. Tengo intermitencia, estoy todavía, deje que pruebe estar afuera. Antomolto, buenas noches. ¿Cómo andamos? Bien, bien. Aquí estamos, ya listos. Ya llegó nuestro señor juez. Vamos a invitar al señor juez para que se incluya. A ver. Muy bien, señor juez. Ya le mandé la invitación para presentarlo aquí con el grupo. Charlie Gil, buenas noches. Valentín. ¿Cómo está, señor juez? Hola, buenas noches, magistrado. Una disculpa, pero soy nuevo en estas circunstancias del TikTok y no había podido enlazarme al en vivo. Oh, excelente, pero qué bueno, nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Pues lo presento, el señor juez es el juez para adolescentes aquí en el estado de Baja California Sur. Tiene diversas certificaciones, su grado de maestría y no sé, señor juez, qué certificaciones, si nos quisiera usted señalar y la función que desempeña para que lo conozca aquí el team. Adelante.
Sí, gracias, magistrado. Primeramente, pues darle las gracias por la invitación y por prestarme su espacio. Y a sus seguidores, y muchas gracias a todos los que están conectados. Vamos a platicar un poquito del sistema de justicia para adolescentes. Les platico que una vez que se hizo la reforma en el 2005, tuve la oportunidad de certificarme como mucha gente en el país, pero de las primeras certificaciones que se hicieron por medio de la Universidad de Sonora a nivel nacional. Esa certificación nos dio la oportunidad de concursar para el puesto de juez en el sistema de justicia para adolescentes, la especialización. Y de ahí en fuera hemos tomado diferentes actualizaciones de la especialización. Vamos a ver en la primera parte de la plática, de la charla del día de hoy, de dónde viene la reforma, y vemos que a final de cuentas viene de los tratados internacionales y que pues, no ha cambiado el origen o la forma en la cual se debe de llevar a cabo el sistema de justicia penal para adolescentes. Hay una certificación muy buena que les recomiendo a todos aquellos que se quieran certificar, que es de UNICEF. La promueven una vez al año, diferentes meses del año, pero normalmente es en abril o mayo. Abril por el mes de los niños, a veces ha recorrido a mayo, y es una certificación muy completa. En realidad es algo muy completo, y es algo que se ve todos los parámetros del sistema de justicia para adolescentes y de los derechos de las niñas y niños en general. Gracias. Muy bien, señor juez, pues empezamos con, como introducción estaba yo señalando que pues la persona que desvivió a Manso al parecer pues es un adolescente de 17 años y eso pues es algo que sí preocupa y llama mucho la atención. Desde su enfoque, ¿cómo ve esta situación? Y bueno, ¿y cuál va a ser los temas que nos va a compartir? Adelante. Bueno, sobre esta circunstancia de que haya sido una persona adolescente quien cometió el atentado en contra del presidente municipal Manso, desgraciadamente lo vemos muy cotidianamente en todo el país. Las organizaciones criminales se han encargado de reclutar a los adolescentes. Vamos a ver un poquito más adelante el desarrollo biopsicosocial de las personas, y ese desarrollo implica que los adolescentes están más propensos a delinquir por el desarrollo incompleto o el desarrollo que están viviendo. Aparte de las circunstancias que todos sabemos y que son notorias en el país, circunstancias económicas, circunstancias de poca accesibilidad a las condiciones adecuadas que debería de tener ese desarrollo, la pobreza, la falta de lugares para recreación, y existe un fenómeno pues, que también conocemos y que es muy común para todos: la idealización que se tiene para las personas que andan en ese tipo de circunstancias. O sea, el adolescente piensa que ser reclutado por un cártel va a implicar que van a vivir la vida que ven en las películas o que ven en las series, y en realidad son utilizados, son desechables, y da mucha tristeza. Tuvimos en algún tiempo, cuando fungía como juez de control del sistema de adolescentes, etapas muy fuertes de delincuencia en el Estado, en todo el Estado, porque tenía jurisdicción estatal el sistema de adolescentes. Y veíamos que venían muchachos reclutados para aprendices de sicarios. Esos aprendices de sicarios eran bajados de la sierra de Sinaloa, de la sierra de Durango, donde nunca habían tenido contacto con otra cosa más que con el narcotráfico. Son niños que nacen dentro del ámbito de la delincuencia organizada y se dedican en la sierra a cultivar, a cuidar los sembradillos, a transportar, y cuando tienen una edad donde pueden ser llevados a la ciudad, pues les enseñan a eso. Es lo único que han aprendido. Entonces vamos a ver cómo el sistema de justicia para adolescentes, su finalidad es socioeducativa y es la reintegración social y familiar. Voy a empezar por el final, pero creo que es prudente señalar que el sistema de justicia para adolescentes es un sistema de justicia restaurativo. Hay que restaurar los derechos que tienen los adolescentes en conflicto con la ley penal y que el Estado está obligado. Es decir, un adolescente que comete un delito se vuelve victimario de su víctima, del sujeto pasivo del delito. Sin embargo, él es víctima también del propio Estado, teniendo el Estado la obligación de cubrir todos los ámbitos de su desarrollo psicosocial.
Si el adolescente se encuentra en conflicto con la ley penal es porque su desarrollo no fue el adecuado y el Estado tiene esa obligación. El Estado tiene esa obligación. Me encantó cómo lo señaló, señor juez, cuando dice tienen un desarrollo incompleto y por esa razón pues son más susceptibles, ¿no? Qué buena forma de expresarlo. Y luego la realidad de que son niños que nacen dentro de ese sistema y ellos lo normalizan completamente. Y dentro de eso, dentro de su experiencia, pues sí cree que el sistema lo logra quitarles ese chip, los auxilia en algo. La experiencia nos ha dado grandes satisfacciones, pero también grandes decepciones. Hemos tenido muchachos que han entrado al centro de internamiento sin saber escribir y leer, analfabetas completamente. Y han terminado en tiempo, yo creo que récord, sinceramente, o sea, en meses. Han terminado su primaria, su secundaria, han iniciado su preparatoria, han visualizado la vida desde otro punto de vista y aprenden a hacer su vida productiva en razón de ellos mismos y de la sociedad, que ese es el fin del sistema socioeducativo. Pero también hemos tenido muchachos que han llegado y que han dicho, pues yo aquí me voy a quedar el tiempo que me digan y voy a cumplir con lo que me digan, pero pues yo el día que me voy o cuando se han ido dicen, vaya Dios, yo ya cumplí y regresan a lo mismo. A lo mismo. Qué complicado. Sí, adelante pues lo escuchamos con el tema que usted va a exponer. Adelante. Bueno, magistrado, si usted me permite, y si alguien quiere hacer una pregunta en el Inter, con toda la confianza me puede interrumpir, pueden hacer las preguntas que quieran, como quieran. No hay ninguna pregunta que no sea interesante. Hay que buscar la respuesta entre todos, hay que ver cómo podemos visualizar el sistema de justicia para adolescentes para el bien de nuestros niños, niñas y adolescentes en concreto en general. Retomo el punto donde decía hace rato, tuve la oportunidad de hacer examen de oposición, fui nombrado juez de adolescente en noviembre del 2007 e inicié con el sistema de justicia para adolescente en Baja California Sur. Eso me dio la perspectiva de visualizar un cambio de paradigmas en el sistema jurídico en México. Quiero iniciar con este punto porque creo que es muy importante. Yo les digo a mis alumnos, cuando daba clases, ya no los doy en la universidad, les decía a mis alumnos, los que estudiamos en el siglo pasado, yo estudié en el siglo pasado, nos tocaba aprender que la capacidad de ejercicio se adquiría a los 18 años, que las personas menores de edad que no tenían capacidad de ejercicio, que la capacidad de goce se adquiría en la mayoría de edad. Sin embargo, el sistema de justicia para adolescentes, al ser la primera reforma constitucional de este nuevo bloque de derechos humanos que existe en la actualidad y que a lo mejor los muchachos que estudian en este siglo se les hace muy normal, pero los que no lo hicimos así, pues sí fue un cambio de paradigma completamente. No había reforma del artículo 1 constitucional, no había reforma del artículo 20 constitucional. Y entonces cuando empezamos a visualizar que los adolescentes tenían derechos y que los niños tenían derechos que se tenían que cumplir, pues fue algo completamente nuevo y novedoso. Teníamos que aprender una experiencia nueva desde un paradigma distinto del derecho penal. Me tocó ir a las reuniones nacionales donde la primera discusión era si el perfil de un juez familiar era el adecuado para poder conocer el sistema de justicia penal para adolescentes, o lo éramos quienes estábamos más encaminados a la materia penal. Yo era secretario, en ese momento yo era secretario particular de la presidencia del tribunal, pero toda mi carrera jurisdiccional dentro del Poder Judicial del Estado se había dado en materia penal. Entonces había ahí una división de criterios. La idea de que fuera un juez familiar o que fuera alguien que tuviera más conocimiento de lo familiar era porque estaban más relacionados con los derechos de los niños, y que al ser un sistema donde no es efecto y causa como en materia penal, es un sistema restitutivo de derechos, pues tenía que tomarse en consideración los derechos de los niños y no el efecto y causa que aprendíamos los penalistas como tú robas, tú vas a la cárcel, entendiendo como las reglas sociales, las tipificaciones que están en el Código Penal. Terminó prevaleciendo la idea de que a final de cuentas es derecho penal y que teníamos que ser los que estábamos encaminados o los que éramos penalistas.
en entender que era un sistema completamente al derecho penal como lo conocíamos, pero que la tipificación o la parte sustantiva del sistema era la misma. Entonces tuvimos ahí esa circunstancia. En este transcurso del tiempo, del 2007 al 2024, fui juez del sistema de justicia para adolescentes únicamente. Inicié siendo juez de primera instancia. Luego tuve ahí un híbrido porque era juez de primera instancia y era juez de control en el sistema de justicia para adolescentes. Terminé la parte del juzgado de primera instancia, quedándome únicamente como juez de control del sistema de adolescentes. Me dieron competencia penal y hubo un híbrido en el estado donde se maneja todavía el sistema de adolescentes y el sistema penal al mismo tiempo. Me tocó en el año 2024, en marzo, ser nombrado integrante del Tribunal Unitario y Permanente itinerante, del Poder Judicial como Tribunal de Enjuiciamiento. Tenemos competencia en La Paz y Los Cabos. Dejé la parte de control, sigo con la especialización y me toca ver los asuntos en juicio ahora donde los adolescentes se encuentran inmiscuidos. No me ha tocado ningún juicio porque los juicios que han llegado he estado contaminado y por principio de legalidad pues no puedo conocer aún. Algunos de mis compañeros han tenido que conocer esos juicios. O sea, conoce del juicio un juez que no es especialista en adolescentes, entonces, para el juicio. No, a ver, cuando nos hicimos híbridos en el Estado y manejamos el sistema penal y el sistema de adolescentes, en ese momento el presidente que teníamos nos dio nombramiento a 5 de nosotros como jueces de control con especialización en el sistema de justicia para adolescentes. Los 5 teníamos especialización. Yeah. Yo me encargaba de la parte de control y ellos 4 se encargaban de los juicios, por legalidad de que no podía conocer el juicio. Yeah. Entonces, ahora que yo salgo de la parte de control, una de mis compañeras con la especialización se quedó haciendo esa función como juez de control, que sí tiene especialización y ella es la que maneja ahora esa parte. Y al integrarme como juez del Tribunal de Enjuiciamiento Permanente Itinerante, pues la parte de los juicios ahora me corresponderán a mí. Mi nuevo compañero que se integró al Tribunal de Enjuiciamiento hace algunos días, él también tiene la especialización y pues ahí nos vamos a dividir el trabajo para poder llevar a cabo esta función. Ya. Le puedo hacer unas preguntas que están haciendo ya aquí, miren. Una de ellas, bueno, la primera. A ver, antes de 2005, antes de la reforma de 2005, ¿cómo se juzgaba a las personas menores de 18 años? Bueno, el paradigma en el 2005 se volvió, o el cambio de paradigma se volvió de un sistema tutelar a un sistema garantista. Antes del 2005 en México teníamos un sistema tutelar donde no le reconocíamos derechos a las personas menores de edad. Entonces las personas menores de edad que cometían delitos iban a un sistema tutelar. En ese sistema tutelar el Estado decidía cuál era la circunstancia en la cual debería de cumplir su desarrollo biopsicosocial. O sea, es decir, si el adolescente tenía factores de riesgo, concretamente en la escuela, por andar en vagancia, porque de hecho ni siquiera se establecían los tipos penales como tales, eran conductas antisociales. En el 2005 lo que hace la reforma al artículo 18 de la Constitución Federal es reconocerle derechos a las personas menores de edad, y especialmente esos derechos que son derechos procesales a los que se encuentran en conflicto con la ley penal. Al reconocerles derechos se vuelve un paradigma de un sistema garantista, y eso es lo que hace el sistema de justicia penal para adolescentes. La propia Constitución obliga a los estados que tengan el sistema integral, no nada más jueces, ministerios públicos o personas que están en el ámbito de la procuración o administración de justicia, sino también todas aquellas áreas para el desarrollo correcto de los adolescentes, y se vuelve interdisciplinario y debe de haber reuniones interdisciplinarias para ver el debido desarrollo de nuestros adolescentes, es decir, cada estado tendría esa obligación. También se le dio la obligación a la federación y ahí hubo un roce entre la federación. Me tocó en aquellos tiempos que el magistrado Gracia, en retiro hoy, pero en aquel tiempo era juez, nos tocó ahí andar viendo quién iba a tener jurisdicción de los asuntos federales y nos pasábamos los asuntos. Tuvimos el primer asunto federal, me lo pusieron a disposición a mí, se lo mandé a él, luego él me lo mandó a mí y anduvimos ahí viendo porque todavía no había un criterio cierto.
La Corte hizo una jurisprudencia que estableció que existía una transición entre el sistema tutelar y el sistema garantista, y que mientras no hubiera un orden federal del sistema de justicia para adolescentes, los estados teníamos que conocer en esa transición. Hoy la ley nacional sí establece la competencia concurrente del estado. Ya. Entonces, a ver, como resumen, a ver, antes de 2005 no había juicios a los adolescentes, solamente era... Magistrado, ¿Perdón? voy muy rápido. No, está perfecto, nada más yo así como que les haga por la pregunta. Antes de 2005 no había juicios para los adolescentes, los metían al tutelar, y a veces los metían sin siquiera haber cometido una conducta, nada más por vagancia o por X. No tenían una tutela específica, no tenían una garantía, no tenían un derecho, no eran, digamos, como personas para el derecho penal. Entonces era meterlos al tutelar y no tenían una seguridad jurídica de cuánto iban a estar ahí, por qué estaban ahí, etcétera, ¿no? A partir de 2005 esto cambia y tenemos un sistema garantista. Es lo que tenemos que tener claro como etapa. ¿Estoy en lo correcto, señor juez? Sí, así es. Así, perfecto. Así iniciamos. Luego nos preguntan, un joven de 16 años desvivió a una persona, a un vigilante en una bodega horrera. ¿Será juzgado como adulto? Preguntan si tiene 16 años. Bueno, contesto la pregunta, y si me da oportunidad y me regala 5 minutos, la experiencia me ha enseñado que el sistema de justicia para adolescentes es complejo cuando no se entiende su origen, y su origen está en el Tratado Internacional. México, cuando hace la reforma al artículo 18, no lo hace porque un día el presidente de la República se levantó y dijo: voy a reconocerle los derechos a los niños. Era una obligación que teníamos por la Convención de los Derechos de los Niños. Entonces es complejo entender grupos etarios, comprender las sanciones, comprender los procedimientos, cuando no entendemos por qué o de dónde viene el sistema de justicia para adolescentes en la reforma. Pero bueno, el sistema de justicia para adolescentes se lleva a cabo, se procesa por medio del principio penal de la conducta o del acto. Es decir, a la persona se le procesa conforme a las condiciones que tenía en el momento de cometer la conducta ilícita. Si la persona es adolescente, la persona es procesada como adolescente y lleva todos los parámetros de la adolescencia o los derechos que tienen las personas en desarrollo biopsicosocial. Si la persona cumple la mayoría de edad en el ínter del proceso o en el ínter del cumplimiento de la medida que se le haya impuesto, definitiva, provisional o en las circunstancias que se encuentre, sigue teniendo los parámetros del sistema de justicia para adolescentes. Y hay una figura jurídica que se llama adulto joven. El desarrollo legalmente en México está cumplido porque la Constitución, en el 18 constitucional, es muy claro, señala que las personas menores de 12 años son niños, entre 12 y 18 son adolescentes, mayores de 18 son adultos. Lo pongo de otra forma. Las personas menores de 12 años no tienen capacidad de entender y comprender el acto. Entre 12 y 18 tienen capacidad progresiva o limitada. A partir de los 18 años tienes capacidad plena de entender y comprender la norma jurídica a la que te debes de apegar para efecto del cumplimiento de la convivencia o de la norma o de las circunstancias. Entonces, si la persona tiene 16 años al cometer el delito, como es la pregunta, la persona será juzgada dentro del sistema de justicia para adolescentes. Ya, será juzgada. Qué interesante. Entonces, menores de 12 años, o sea, 11 años con 364 días sin capacidad. Cumpliendo los 12 años, ya estaríamos hablando de capacidad progresiva. ¿Sí es así? Es correcto. Muy interesante esta capacidad. Entonces, ya será juzgado no como adulto, la respuesta es no como adulto, será juzgado como un adolescente. ¿Y cuál es el ajuste o cuál es la diferencia de juzgar a un adulto y de juzgar a un adolescente? Bueno, los grupos etarios que están contemplados en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes tienen una finalidad, y la finalidad es muy específica. Pero, perdón, ¿cuáles serían los grupos etarios? Porque pues algunos
para que el público se ubique en los grupos etarios. Adelante. La ley establece 3 grupos etarios. La ley establece que la adolescencia inicia a los 12 años y que las personas que tienen 12 y 13 años cumplidos están en el grupo etario número 1. 14 y 15 años, grupo etario número 2. 16 y 17 años cumplidos, etario número 3. Grupo etario número 3. Los grupos etarios, la finalidad es entender el grado de capacidad que tienen. El grupo etario número 1 tiene capacidad mínima, el grupo etario número 2 capacidad intermedia y el grupo etario número 3 capacidad casi plena. Las capacidades de entender y comprender el acto jurídico va a implicar el tipo de medida que se puedan imponer o las circunstancias de la consecuencia del acto que hayan cometido, porque a final de cuentas, aun cuando es un sistema restitutivo, pues en la Constitución también en el artículo 20 constitucional se establecen los derechos de la víctima y debe de haber una restitución. La finalidad del sistema de justicia para adolescentes no es castigar ni imponer penas por efecto de incumplimiento de la norma como en el derecho penal. Es restituirle sus derechos para que su desarrollo biopsicosocial sea el adecuado y que con este desarrollo biopsicosocial sea una persona de bien para sí mismo, para su familia y para la sociedad. Y eso tiene un fin. El Estado está obligado a que los adolescentes crezcan en un desarrollo correcto, porque si no crecen en un desarrollo correcto, el Estado no se mantendría en un futuro. Entonces tenemos que hacer personas que aporten a la comunidad para efecto de que el Estado pueda seguir subsistiendo como tal y que la convivencia sea la correcta. Le pongo el ejemplo que les pongo a mis alumnos, creo que aquí vamos a poder entender una circunstancia. Podemos no estar de acuerdo, la crítica podría venir un poquito más adelante. Pero si Juan va a cumplir 18 años, tiene 17 años, 364 días, y Juan dice, el día de hoy voy a festejarme mis 18 años y voy a hacer una fiesta y voy a invitar a todos mis amigos, además voy a invitar a todos los que puedan venir. Y Juan en esa noche empieza a tomar, se toma unas cervezas, ve a la novia bailando con otro muchacho, entre el alcohol y las circunstancias de ver a la novia bailando con otra persona, toma un cuchillo y va y acuchilla a Pedro que estaba bailando con la novia. Si Juan acuchilla a Pedro a las 11:59 de la noche, o sea, a las 23 horas con 59 minutos, tendrá que ser juzgado como regla general por el sistema de justicia para adolescentes. Si Juan lesiona o priva de la vida a Pedro a las 0 horas con 1 minuto del día siguiente, tendrá que ser juzgado como adulto, porque la norma constitucional establece que el desarrollo se completa con la edad y no con el desarrollo médico-psicológico que podría hacer, y eso sería la crítica. O sea, la Constitución establece, si tienes 18 y cometes un acto constitutivo de delito, eres procesado como adulto. Si lo cometes al momento de ser adolescente, eres procesado como adolescente. La Corte fue un poquito más allá y dijo la Corte, bueno, no va a ser a las 12 horas y va a ser un día, o no es el cambio de día lo que señala cuándo eres adulto o cuándo tienes los 18 años de edad. Y estableció como una regla más precisa en establecer a qué hora nació Juan. Sin embargo, pues no cambia la circunstancia de que tampoco si nació a las 10 de la mañana, a las 10:01 ya va a ser, o va a tener su desarrollo biopsicosocial debidamente desarrollado. El derecho internacional en general señala que las personas en su desarrollo humano empiezan a desarrollarse promedio entre los 10 años y hasta los 23. O sea, no todas las personas nos desarrollamos igual. Hay personas que se desarrollan primero, otras después. O sea, hay personas que primero llegan a una plenitud de desarrollo psicomental. Hay personas que tardan un poco más. Eso es una cuestión humana de cada persona. La Constitución sí fue tajante, cumpliendo con la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y con las reglas de Beijing, y estableció parámetros de tiempo. El derecho anglosajón a lo mejor no es el ejemplo mejor para muchas cosas, pero en este caso yo creo que sí tienen una mejor forma de visualizar esto. Ellos, cuando consideran que el desarrollo de una persona es completa, y consideran que la persona, aún cuando no haya cumplido la mayoría de edad, sí tiene capacidad plena de comprender y entender el acto jurídico, lo llevan a un dictamen psiquiátrico psicológico, y si ese dictamen psiquiátrico psicológico determina que sí, lo mandan a la corte de adultos. Si determinan que no, lo mandan a la corte de menor. Sí, nuestro sistema es formal en ese aspecto, entonces
Al margen, la ley establece un punto en el tiempo y ese es el que se tiene que respetar. Entonces, si una persona menor de 12 años desvive a alguien, ¿qué sucede con él? ¿Tienen algún contacto como sistema con él o qué sucede con él? Sí, bueno, cuando se comete un hecho delictivo, pues todos tenemos el conocimiento de que la Procuraduría en nuestro estado, las fiscalías en otros estados tienen la obligación de intervenir, de levantar los indicios y de establecer la investigación correspondiente. Si en la acreditación se establece que la persona es menor de 12 años, no hay un contacto con el sistema de justicia penal para adolescentes. La persona tiene una rehabilitación, biopsicosocial, pero por medio de los DIF, de los estados o de la Procuraduría de Protección de Niños y Adolescentes. Si la persona sí es adolescente, o sea, si tiene 12 años o más de 12 años antes de los 18, es donde entra los grados de capacidad de entender y comprender, es decir, los grupos etarios. Dice la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes basado que la capacidad del grupo etario número 1 es mínima y son personas que todavía no tienen una capacidad de disuadir lo correcto o lo incorrecto sobre el comportamiento del deber ser de la convivencia social. Nunca va a haber internamiento. Nunca va a haber internamiento. Entonces el internamiento empieza desde el grupo etario número 2 y para el grupo etario número 3. No quiere decir que no va a haber medida, pero no va a haber medida de internamiento. Yo hacía una analogía y quiero nada más ser claro en este punto porque no quiero que se vaya a malinterpretar. Los adolescentes no están enfermos, la palabra no viene de adolecer, viene de crecer. O sea, el origen de la palabra adolescente es crecer. Pero mi analogía va algo encaminado a lo que pasa en los hospitales. Cuando alguien se siente mal y llega con el doctor a un hospital, el doctor determina si tu tratamiento es urgente y debes de quedarte internado en el hospital. Pero el internamiento en un hospital, bajo determinación médica, implica que el tratamiento debe de ser algo exhaustivo o urgente o debe de cumplirse con ciertos parámetros. Cuando el paciente de un doctor se mejora los padecimientos, las circunstancias, el doctor lo manda a su casa con tratamiento externo. Algo similar es la medida de tratamiento en internamiento para los adolescentes. La Constitución establece caso excepcional, o sea, es el último recurso. Vamos a internar a los adolescentes como última circunstancia en razón de que el desarrollo biopsicosocial adecuado de una persona debe de ser en su comunidad, en su familia, con su familia, en su medio ambiente, porque debe de crecer con las condiciones de vida que va a tener como adulto. Si la persona tiene factores de riesgo muy importantes, o sea, lo que sería un paciente del médico con una enfermedad muy grave, pues tendrá que ser internado en un centro especializado para adolescentes para efecto de neutralizar en forma inmediata esos factores de riesgo. Y una vez que los factores de riesgo se neutralizan o puede el adolescente continuar con un tipo de tratamiento en externamiento, se mandará a su entorno social y familiar para efecto de que su desarrollo biopsicosocial siga siendo el adecuado. Ahí es donde entra la restitución de derechos. Si el adolescente, vuelvo a insistir en este punto, si el adolescente es victimario de su sujeto pasivo, de su víctima al momento de cometer la conducta, el adolescente también es víctima del propio Estado porque en los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en la propia Convención de los Derechos Humanos se establecen los derechos que debe de tener y el primer obligado de cumplir con esos derechos es el Estado. Ya, entonces, repasando, si tiene menos de 12 años y desvive a una persona, respondiente o quien sea, o fiscalía, lo llevan al DIF y ahí en el DIF toman las decisiones, pero no llega con juez penal alguno, ¿o sí? Esa era la primera precisión. No hay una remisión, no hay capacidad de entender y comprender el acto. No hay. Es una causa de inimputabilidad como lo veíamos en el derecho penal de antes, ¿no? O como es la causa de inimputabilidad para el derecho penal todavía, porque en realidad el ser adolescente es una causa de inimputabilidad para el derecho penal, pero no para el sistema integral de justicia para adolescentes. Ya. Luego, si está en el grupo etario 1,
sí se judicializa o sí podría judicializarse, pero nunca va a haber internamiento, así lo señaló. Así es, Y correcto. si su entorno, si su entorno lo pone en mayor riesgo, porque, por ejemplo, él aprende a delinquir con sus padres, con las personas con las que convive, o qué sucede con él. Entonces, si no puede haber internamiento, ¿cómo lo protegemos? ¿A dónde lo llevamos? Pero en la actualidad para eso se crearon las Procuradurías de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La ley establece que los adolescentes siempre deben de estar acompañados en cualquier momento. ¿Por qué? Porque como no son personas que tienen capacidad plena de ejercer los actos, pero sí tenemos que escucharlos como un principio rector de la Convención de los Derechos de los Niños, esa capacidad incompleta que tienen o inconclusa, dependiendo del grupo etario donde estén, entre mayor capacidad, menos asesoría ocupan, la realizan los padres, tutores o curadores. En ausencia de ellos, entrará la Procuraduría de la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes. Muchas veces sí hay papás, sí hay alguien que se hace cargo del adolescente, pero son factores de riesgo los propios padres y entonces el Estado, en cualquiera de sus ámbitos, Procuraduría, tribunal o en el caso del juez o en cualquier circunstancia, debería de neutralizar en forma inmediata ese factor de riesgo y quitarle esa facultad al padre de poder estar con el adolescente y que entre la Procuraduría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ajá, pero entonces, exactamente esa era mi pregunta. ¿Y cómo lo neutraliza? ¿Dónde llevan al menor? Si lo tienen que separar de sus padres y es un menor de grupo etario uno, que ahorita acaban de preguntar que si podemos repetir los grupos etarios, si nos hace favor ahorita, pero mi pregunta es esa. Bueno, la pregunta aquí para todos es esa. ¿No se le puede internar? ¿Está en riesgo con sus padres? ¿A dónde se lleva? ¿Y quién lo ordena? Bueno, la neutralización de los factores de riesgo es obligación de todos los que tenemos contacto con los derechos de los adolescentes en forma inmediata. La Procuraduría tiene sus áreas de resguardo. Cuando tienen cierta edad, o sea, el grupo etario número 1, normalmente van a la casa cuna o van a ciertas áreas donde hay casas de cuidado de los adolescentes, donde el Estado interviene para efecto de neutralizar y buscar lo que es lo que se visualiza normal en las pérdidas de custodia, patria potestad y todo ese tipo de circunstancias, ¿no? Buscar al abuelo, tíos o alguien que pueda actuar viendo el desarrollo biopsicosocial del adolescente. Ya, entonces sería alguna casa, que esta casa sería distinta a los lugares de internamiento de los menores. Es que ahí este es algo interesante porque los lugares de internamiento de los menores supongo que también son especiales a diferencia de los adultos. Pero entonces aún así, si un menor entra a una casa de esta naturaleza, un menor del grupo etario 1, esa casa sería, por ejemplo, casa cuna o alguna cuestión de esa naturaleza, supongo. Tampoco los dejan salir, pero sí son condiciones diferentes a un centro de internamiento. Esa sería pregunta. Sí, al centro de internamiento solo pueden entrar los adolescentes con medida de internamiento, provisional o definitiva. Nadie más, o sea, no podría entrar un adolescente porque se encuentra en riesgo de estar en conflicto con la ley penal o que ya esté en conflicto con la ley penal, pero que el grupo etario no lo permita. Tendrá que ser en otro lugar, en condiciones, porque la condición ahí es un resguardo sobre los derechos del propio adolescente. No es, vuelvo al símil del médico y del hospital. O sea, no es el lugar idóneo para poder adecuar al adolescente, poner al adolescente. Contesto la otra pregunta, o bueno, la otra petición. Los grupos etarios son 3. Los grupos etarios se basan en la edad de las personas por determinación constitucional. El primer grupo etario es 12 y 13 años, el segundo grupo etario es 14 y 15 años y el tercero 16 y 17. La finalidad de los grupos etarios es determinar el grado de capacidad que tienen los adolescentes de entender y comprender el acto jurídico. Entonces se les reconoce una capacidad mínima a los del grupo etario número 1, capacidad intermedia a los del grupo etario número 2 y capacidad casi plena a los del grupo etario número 3. La Constitución señala que a los 18 años te vuelves adulto y entras al ámbito de jurisdicción del sistema penal. Ya, muchas gracias, señor juez. Y aquí la otra cuestión que hace rato comentábamos,
¿cuál es la diferencia o en qué estriba la diferencia en un juicio del sistema penal acusatorio para un adulto con un juicio proceso de un adolescente de grupo etario 2 y 3? Bueno, el parámetro jurídico del sistema penal debe de ser aplicado a los adolescentes siempre y cuando no choquen con los derechos especiales que tienen. O sea, trabajar en el sistema penal de justicia para adolescentes implica tener conocimiento pleno del sistema penal y aplicar los derechos especiales que se tienen. Si existe alguna contradicción entre ese derecho especial y el procedimiento penal, se desaplicará esa parte del procedimiento penal y se aplicará las condiciones específicas de la ley del sistema integral de justicia para adolescentes. Pero en concreto, o sea, el sistema de adolescentes también tiene 3 etapas: la inicial, la intermedia y la de juicio. También tiene salidas alternas. Hay una discusión ahí a nivel nacional muy grande donde estamos divididos los operadores del sistema sobre si el abreviado es correcto o incorrecto en el sistema de adolescentes, porque no está en la ley nacional del sistema. Habemos algunas personas, yo me incluyo entre ellas, que estamos de acuerdo que el sistema abreviado debe de aplicarse, porque no, el sistema de adolescentes siempre va a ser más garantista que el sistema de adultos. Pero hay argumentos que son muy válidos porque tienen un sustento, los cuales no comparto, pero pues hay opiniones diversas en el tema, donde señalan que si el legislador no lo puso no debe ser, que si el adolescente, o más bien que si en el abreviado debe haber un reconocimiento de la persona procesada respecto al hecho cometido, que el adolescente no podría hacer ese reconocimiento. Ese argumento en lo particular a mí se me hace un poco absurdo, en el sentido de que si le está reconociendo la propia Constitución capacidad progresiva, pues dentro de esa capacidad progresiva podría entenderse que sí puede entender el acto jurídico y sí puede reconocer el acto jurídico, si no, no lo estuviéramos procesando en materia penal, que es materia penal especializada. ¿Por qué especializada? Por las circunstancias específicas en su desarrollo biopsicosocial, que están establecidas en el derecho internacional, que México cumple con ese derecho internacional, que lo trae el artículo 18 constitucional y que se hacen las leyes secundarias o la ley nacional del sistema de justicia para adolescentes. Sí, qué interesante, porque sí, definitivamente, o sea, lo que dice es muy cierto. ¿Por qué no podría el adolescente reconocer el hecho para tener una readaptación distinta, una reinserción menor, si efectivamente, como dice, está en una capacidad progresiva que se le está reconociendo constitucionalmente? Entonces, pues también puede ser capaz de entender, o bueno, de entender progresivamente hasta cierto aspecto lo que hizo para reconocerlo y tener consecuencias distintas, como cuando cualquier persona reconoce algo y puede, esto ya implica el reconocer, bueno, salvo su mejor opinión, pero reconocer ya implica un cierto grado de reinserción, me parece, ya ese solo hecho ya implica un solo grado de reinserción. Y cómo se lo vamos a vedar a un adolescente, ¿no? Podría yo pensar así en primer instancia. Tenemos un chat a nivel nacional donde estamos la mayoría de los operadores del sistema de justicia para adolescentes, y pasó algo muy peculiar hace algunos días. Pregunta a alguno de los estados y dice: ¿me podrían hacer el favor de decirme quién aplica el abreviado en su estado? Y empezaron, o sea, Campeche, yo sí, Baja California Sur, yo contesté, nosotros sí, pero por ejemplo, el Estado de México no, y entonces estamos completamente divididos, y ahí existe pues una discrepancia sobre la aplicación del sistema basados en la misma ley y bajo los mismos principios. Nos preguntan aquí algo muy interesante, la idea es contestar las preguntas porque son muy válidas. Dice, ¿un adolescente queda con antecedentes penales? No, el sistema de justicia para adolescentes es un sistema cerrado. De hecho, se rige como regla general que son audiencias privadas. La audiencia puede ser pública si el adolescente lo solicita. En el parámetro de la publicidad, que tiene 2 parámetros de legalidad, en la legalidad de que la gente puede estar presente en cualquier proceso o juicio de cualquier persona,
pero también en la legalidad de que el propio acusado o la propia persona imputada pues les diga a la gente, vengan y vean, porque no quiero que me vayan a hacer algo que no es legalmente correcto. Entonces el principio general o el principio que debe de prevalecer es a la inversa que en el derecho penal. En el derecho penal la regla general es que sean públicas y hay restricción de la publicidad en ciertas circunstancias. En el sistema de adolescentes son privadas por regla general, salvo que el adolescente debidamente asesorado de su encargado social, es la figura que le llamamos a los padres, tutores, curadores o a la procuraduría, y de su abogado, por supuesto, soliciten la publicidad. Si no, las audiencias siempre van a ser privadas. Esto con la finalidad de que el acto por el cual está siendo procesado no le repercuta en su desarrollo biopsicosocial a futuro, que no lo vayan a señalar como el violador, como el ratero, como el lesionador, como la figura que haya cometido. Entonces los antecedentes de ese juicio son cerrados. Únicamente los podemos utilizar quien tengamos injerencia en el sistema de adolescentes o quien tenga una relación directa con el adolescente. Son las únicas personas y hay determinaciones de sanciones para los medios de comunicación que publiquen o divulguen información de un procedimiento para adolescentes. Ya. En este caso, los adolescentes, como señalaba hace un momento usted, señor juez, si cometen el delito, bueno, la acción, el hecho con apariencia de delito, con 17 años y 11 meses, se le va a juzgar como adolescente. Y las penas máximas, aquí se manejan unas penas máximas que a veces llama la atención, ¿no? Porque, por ejemplo, si una persona adolescente comete un delito gravísimo, ¿cuáles son las penas que se le pueden llegar a imponer? Incluso si su juicio termina ya cuando, el juicio termina cuando tiene 19 o cuando tiene 20 años, no sé si pudiera llevarse cierto tiempo. Y aún así, teniendo 19, 20 años y se le está juzgando por un delito pues no sé, desvivimiento de varias personas o una cuestión así, tengo aquí, bueno, quisiera que nos expusiera sobre las penas, cómo se manejan. Bueno, aquí hay que tomar en consideración un punto muy importante. El sistema no es un sistema que castigue. Digo, no estoy diciendo que el derecho penal sea castigo, pero a final de cuentas el derecho penal es efecto causa. Está establecida la norma de convivencia social, y esa norma de convivencia social se tipifica en un tipo penal y te dice un hacer o no hacer. Si tú lo haces o no haces lo que dice la norma, el Estado te hace un reproche social y te dice te voy a imponer una sanción o una pena, pues ya lo correcto, de tal circunstancia. En el sistema de justicia para adolescentes es restituir los derechos a los adolescentes para su desarrollo biopsicosocial adecuado. Entonces, si estamos hablando de un sistema de restitución de derechos para desarrollo biopsicosocial adecuado, que es la etapa de desarrollo que se encuentran los adolescentes, si pusiéramos penas de 10, 15 años, como se han manejado algunas veces en las redes sociales o en los noticieros, perdería su sentido, porque no serviría de nada tener a personas que tuvieran 25 o 26 años en los centros de internamiento para adolescentes cuando han cumplido por completo su desarrollo biopsicosocial. Porque no es un castigo de encerrar a una persona, es restituirle sus derechos. Los adolescentes que se les pone una medida es con la finalidad de que terminen su desarrollo biopsicosocial adecuado para bien de sí mismo, de su familia y de la propia comunidad. Entonces, poner medidas fuera del desarrollo biopsicosocial de las personas no tiene la finalidad del propio sistema. A lo mejor pensamos que no es lo correcto y decimos, ¿cómo puede ser posible que esta persona que cometió homicidio múltiple o que mató a su prima y a su abuelita o que cometió tal conducta, la máxima sea 5 años, que es para el grupo etario número 3, y que solo 3 años va a estar internado? Sí, pero no es que esté 3 años internado por consecuencia o por castigo del acto que cometió. El Estado hace una reflexión basado en el derecho internacional, basado en los parámetros que se establecieron en el derecho internacional, y dice, esta persona está cometiendo una conducta delictiva porque yo, Estado, no cumplí con mi obligación de que su desarrollo biopsicosocial sea el debido. Entonces trata de buscar las condiciones para que esta persona crezca, se desarrolle
y sea una persona de bien. Podemos no estar de acuerdo y podemos pensar que es incorrecto, pero tendríamos que irnos al origen de la norma constitucional, al origen del fin del sistema de justicia para adolescentes o de la reforma del artículo 18 de la Constitución, y tendríamos que basarnos en una norma internacional que es la Convención de los Derechos de Niños, Niños y Adolescentes, y cambiar el paradigma que se estableció a nivel global, y no es una determinación que pueda tomar México por sí mismo. Si en algún momento se determina que las medidas deben de ser más amplias para los adolescentes, se perdería el fin y estaríamos incurriendo en incumplimiento de la norma internacional. Si así fuera, pues esa sería la norma y esos son los paradigmas de la convivencia social que determinamos en ciertos momentos, y esa es la vigencia y la posibilidad de la norma y las circunstancias de aplicación. Gracias. Sí, de hecho, voy a hacer una pregunta primero, porque no son, como bien lo dijo usted, no son sanciones, no son penas, son tiempos para que terminen su desarrollo y además para que se reinserten o algo así. Pero mi pregunta es, ¿se llaman penas? No, son medidas. Son medidas, ni siquiera se llaman penas. Es que eso quería yo llegar precisamente cuando hice la pregunta. O sea, en el sistema, a ver, voy a poner un caso dramático, digámoslo así, como el que usted señaló. O sea, un niño, bueno, un adolescente de 17 años, 10 meses, desvive a su abuelita y a sus dos hermanas, por ejemplo. Tiene 17 años, 10 meses. Lo máximo que se le puede imponer como medida son solo 5 años. Pero no es una pena, ese es el punto, porque yo lo señalé así hace un momento. ¿Cuál es la pena máxima? Ahí es la reflexión, no son penas, nos lo podría repetir, señor juez, si nos hace favor, ¿son qué y para qué? ¿Y por qué son solo 5 años? Aunque mucha gente diga, es que es injusto, todo lo que hizo y ya tenía 17 años, 10 meses, se le va a juzgar ya cuando tenga 18, pero solamente podrá estar ese tiempo, máximo 5 años, y entonces se llaman cómo y para qué son. Nos lo podría repetir, si es amable. Creo que esto es algo que le interesa mucho a los jóvenes que están aquí escuchando. Adelante. Desde la Constitución está establecido en el artículo 18 que las medidas serán de orientación, protección y de tratamiento. Las medidas, orientación, protección y tratamiento. Orientación y protección son en externamiento y la de tratamiento es en centro especializado para adolescentes. Esos son los 3 tipos de medidas constitucionales que se pueden imponer como consecuencia de un acto, por consecuencia de la conducta delictiva que comete el adolescente. Y quiero hacer bien claro que sí cometen delitos porque están tipificados en la ley penal. O sea, el adolescente comete los mismos delitos que los adultos. Hay excepciones muy específicas, pero son excepciones de la naturaleza del propio delito. Por supuesto que un adolescente nunca va a poder cometer un delito en el capítulo de servidores públicos, porque difícilmente un adolescente va a ser servidor público. Y digo difícilmente porque no encuentro el ejemplo que podría decir el adolescente era servidor público y va a cometer el delito de peculado. O sea, pero por la naturaleza del propio sujeto activo que establece la calidad en el Código Penal. Pero no porque no esté establecido que, en general, son las mismas conductas que para los adultos. Esa es la regla general. Sí. Ajá, pero entonces lo que le preguntaba, son esas 3 medidas. Una es internamiento, orientación, y la otra es orientación, protección y medida de tratamiento es. Así dice la Constitución. Se llama medida de tratamiento. Entonces, el tratamiento es en internamiento. Sí, en internamiento, sí, medida de tratamiento. Entonces, a ver, en el sistema penal para adolescentes no hay penas. Son medidas de protección, de orientación o medida de internamiento. Son esas 3. O sea, no existe la pena. El joven, el adolescente que es juzgado, no se le impone una pena. Se le juzga para imponerle alguna de estas 3 medidas, pero no son penas. Y lo que buscan a través de estas, porque me haría yo la pregunta, ya tiene 17 años, 10 meses. En esos, si se le llegara en la medida máxima, digamos, 5 años, ¿qué se busca en esos 5 años si ya cumplió los 18 años?
Bueno, toda medida que se le pone a un adolescente tiene que tener un fin establecido al momento de ponerlas. Las medidas provisionales, que son medidas cautelares, tienen la finalidad de neutralizar los factores de riesgo. Hay algo aquí bien curioso que creo que es el momento oportuno para comentarlo. Nosotros aprendimos en ese transcurso de diciembre del 2005, nosotros entramos con el sistema de adolescentes Baja California Sur en noviembre del 2007, pero aprendimos la proporcionalidad de las medidas cautelares, que es lo que es la novedad hoy en el derecho penal, ¿no? La proporcionalidad, cómo debes de manejar los test al momento de poner una medida cautelar. Nosotros ya los manejamos desde ese tiempo para establecer la finalidad de la medida que se van a poner a los adolescentes. Si es provisional, debe de ser con la finalidad de neutralizar los factores de riesgo. Una vez neutralizado el factor de riesgo, la medida podrá cambiar o variar porque ya cumplió su fin. Lo mismo pasa con la medida definitiva. Debe de tener un fin determinado y se debe de establecer al momento de la imposición. Si se impone con el fin determinado de, y el adolescente cumple con ese fin antes de tiempo, podrá cumplir con su sanción antes del tiempo señalado como tiempo máximo para cumplir. Entonces los tiempos que se imponen son como tiempos máximos que tiene el Estado para que el adolescente cumpla con esas circunstancias. Si yo soy la parte de ejecución, que hay una dirección de ejecución y seguimiento de medidas para adolescentes en el Estado, todos los estados las tienen, tengo la obligación que en ese ínter el adolescente cumpla con los fines que se determinó en el proceso o en el juicio. Entonces, si no me sirve mi estrategia A, buscaré una estrategia B o una C, pero para que cumpla. Pero muchas veces los adolescentes cumplen antes de tiempo de cumplimiento de la medida, y si cumplen con el fin, la medida podrá ser concluida antes de los tiempos que sean señalados en las resoluciones. Ya, y nos podría poner un ejemplo en una sentencia ya de juicio, al adolescente A se le ponen 3 años de internamiento. ¿Para qué? ¿Qué podría ser? ¿Cuál sería el ejemplo? ¿Qué se le dice? Se tiene que hacer una ponderación sobre los factores de riesgo y de protección que tiene el adolescente basados en su desarrollo biopsicosocial. Entonces se determina por qué el adolescente está incurriendo en conductas delictivas. Es una balanza. Se ponen en un lado factores de riesgo, factores de protección. Si los factores de riesgo son más que los de protección, entonces muy probablemente si cumple con los otros dos criterios, que sería la edad, el grupo etario, y el otro sería que esté en un catálogo que establece, hay un catálogo en la Ley Nacional del Sistema Integral que establece los tipos de conductas por los cuales podrá haber internamiento, solo por ello. Si cumple con esos dos factores y los factores de riesgo determinan que debe ser un internamiento, la finalidad es que esos factores de riesgo desaparezcan. Es decir, si el adolescente no iba a la escuela, ese es un factor de riesgo, y la finalidad del internamiento o de la medida en externamiento va a ser que el adolescente se habitúe a ir a la escuela y que cumpla con su desarrollo en el momento en el que está. Si él se salió de la escuela en la primaria y su vida o su desarrollo debería de estar cursando la secundaria, pues tendrá que ponerse al corriente y habituarse en la escolaridad para poder cambiarle la medida y seguir con una medida en externamiento, sacarlo del centro de internamiento. Vuelvo al símil del hospital, no es que sean enfermos, pero el símil del hospital, que se vaya a su casa, siga la escuela y que termine con el fin de la medida, que era la educación. Pero hay adolescentes que cumplen con la escuela y terminan antes de que se cumplan los 5 años, los 4 años que se les puso como término máximo para que puedan cumplir. La proporcionalidad del tiempo es igual que en materia penal, o sea, hay un máximo, el mínimo, aunque no existe en la ley, pues se determina como un día y se sacan los parámetros para poder establecer la certeza jurídica que debe de tener la resolución. Pero está encaminado en el tiempo que el adolescente debe de cumplir con esos fines de la medida. Ya. Hago un ejemplo muy rapidito, creo que es importante. También hay que tomar en consideración que si el adolescente A o el B, o sea, Juan y Pedro, cometen la misma conducta en coparticipación y que existe una relación entre las conductas que llevaron a cabo el resultado del delito, pero Juan y Pedro tienen factores de riesgo y protección distintos. Es decir, Juan es un muchacho que no vive en su casa, que se fue del núcleo familiar, que está viviendo en la calle, que consume drogas, está consumiendo alcohol, es violento.
Y Pedro no, Pedro sí está cumpliendo en su ámbito de desarrollo normal con una familia funcional, que quiero hacer un paréntesis aquí. Familia funcional no implica papá, mamá e hijos. Familia funcional implica que cada quien cumple con el rol de vida que corresponde en relación a las circunstancias. Porque es tan funcional el adolescente que vive únicamente con la abuelita, el adolescente que vive con su hermano adulto, el adolescente que vive con su papá y con su mamá, si el adolescente está cumpliendo su rol de desarrollo adecuado. Va a la escuela, no consume estupefacientes, no consume bebidas alcohólicas. Las medidas de Juan y Pedro, aun y cuando cometieron el resultado fue cometido por las conductas de ambos en conjunto, las medidas van a ser diversas porque son necesidades diversas en su desarrollo biopsicosocial. Ya, sí, entiendo, queda muy, muy claro. Nos preguntan que si hay disposición relativa a la revisión periódica de las medidas de internación. Yo creo que es a lo que se está usted refiriendo precisamente, pero la duda ya es específica, si hay una revisión periódica o hay algún fundamento legal para una revisión periódica específica. Sí, la ley nacional establece que las medidas cautelares deben de ser revisadas de oficio cada mes. Debe haber una revisión. El juez de control tiene la obligación de llevar audiencias de revisión de medida cautelar mensuales, obligatorio. En la ejecución o en la parte de determinaciones de medidas definitivas, la ley establece que debe de haber una revisión anual, pero eso no implica que tengas que ser cada año, como es por el tiempo más breve posible, por disposición constitucional. En el momento que el adolescente considere su defensor o su encargado social solicitar una revisión de medida cautelar por alguna modificación o algún cumplimiento del fin, o que el adolescente no pueda cumplir con el fin por algún impedimento, el juez está obligado de ejecución a dar la audiencia, a revisar la medida y adecuarle la medida para que dé cumplimiento con el fin. Y si ya cumplió con el fin antes de tiempo, darla por cumplida. Darla por cumplida. Nos pregunta algo muy interesante. Creo que, bueno, obviamente, ya creo que ya se ha pronunciado la respuesta, pero, a ver, está en internamiento, tiene 17 años, 10 meses, y en internamiento de ese centro cumple 18, 19 años. Nos preguntan, cumpliendo los 18 años, ¿a dónde los llevan? ¿Se los llevan a otro centro de internamiento o ahí mismo se quedan? No, en el centro de internamiento existen dos áreas distintas. No quiero decir pabellones porque no es lo correcto, eso sería en materia penal y lo será. Existen dos áreas. Existe el área para las personas que están en el desarrollo biopsicosocial, es decir, los adolescentes, inclusive los propios adolescentes están separados por razones de edad. No es lo mismo un muchacho que tiene 14 años a un muchacho que tiene 17. A lo mejor la diferencia de edad de tan poquitos años en la vida adulta no se nota, pero en el desarrollo biopsicosocial o en la adolescencia sí hay una diferencia. Entonces, para evitar que se abuse de los más chicos, se van separando. Cuando cumplen la mayoría de edad, se les lleva a un área destinada para adultos jóvenes. Esa es la terminología que se utiliza en el sistema de adolescentes. Cuando se cumple la mayoría de edad y está todavía sujeto al proceso del sistema de justicia para adolescentes, se denominan adultos jóvenes y quedan internados en el centro de internamiento. Entonces, en un centro de internamiento tiene que haber al menos, digamos, 3 áreas, una para grupo etario 2, una para grupo etario 3 y una para adultos jóvenes. ¿Sería correcto eso o no? Pues en el deber sí, en el deber ser sí, o sea, eso sería lo ideal. Hay estados que tienen pues, demasiados adolescentes en internamiento. Lo bueno es que nosotros no estamos en esa circunstancia y sí se hacen la separación de los adolescentes. Me lleva a otra reflexión que creo que es pertinente hacerla ver en este momento. Mucha gente que desconoce cómo funciona el sistema piensa o cree o hace la crítica de que el sistema de adolescentes no funciona porque hay pocos adolescentes en el centro de internamiento. O sea, yo diría, pues ojalá que hubiera pocas personas en los hospitales. O sea, implica que estamos trabajando con los adolescentes en forma adecuada. Entre menos adolescentes tenemos internos, somos una sociedad que tiene mayor preocupación por sus adolescentes, porque los adolescentes se están comportando de una mejor manera. Entendamos que los internamientos son último ratio, la cosa más extrema que puede tener una persona en su desarrollo para no habituarlos a la institucionalización de un sistema penal.
que su desarrollo debe de ser en su comunidad, en su familia, para bien de sí, de su familia, de la propia sociedad. Entonces, entre menos adolescentes tengamos en un centro de internamiento, pues creo que vamos por el mejor camino. Hay estados que sí tienen un problema muy grande en ese aspecto. Ya. Nos pregunta Eve, dice, una disculpa, me perdí. A los del grupo etario 1, que sería de 12 y 13 años, ¿a dónde les corresponde? Así nos pregunta. Le hago llegar la pregunta como tal, ya lo señalo, pero ella nos pide que algo no le quedó muy claro, ¿no? Bueno, la Dirección de Ejecución y Seguimiento de Medidas para Adolescentes es la encargada de dar cumplimiento, o que los adolescentes den cumplimiento, es la encargada que el adolescente dé cumplimiento con la medida provisional o definitiva. Entonces la Dirección de Ejecución tiene diferentes áreas, tiene un área que se destina especialmente para los adolescentes que no pueden ser internados o que las medidas son inexactamente. Entonces, la finalidad de la medida, más bien, la medida debe tener una finalidad, la Dirección de Ejecución verifica que se cumpla. A los adolescentes, por disposición constitucional del grupo etario número 1, no puede haber internamiento, entonces se les ponen medidas en externamiento que la Dirección de Ejecución les da seguimiento. Dependiendo del caso concreto, como ya lo expliqué, o sea, es sobre los factores de riesgo que tienen. El grupo etario número 1 sí puede ser sujeto de juicio, pero no de internamiento o ni de juicio. ¿De juicio sí? Sí, pero no de internamiento en centro, ¿no? Ese sería el punto. Sí, se les reconoce una capacidad mínima de entender y comprender el acto jurídico. Ya, ok. Y bajo esas circunstancias se puede llevar su juicio. ¿Y a ellos también considera que serían susceptibles del procedimiento abreviado? Pues bajo esta capacidad mínima, yo creo que sí existe una capacidad, o sea, por más mínima que sea, el Estado les reconoce una capacidad, o sea, al llevarlos a un proceso y someterlos a un juicio ante un órgano jurisdiccional, donde esté establecido, o donde el juicio se lleve ante el juez, se les está reconociendo capacidad. Ya. Bueno, nos preguntan si un adolescente se puede amparar. Pues supongo que reciben amparo, son personas, ¿no? Nos puede contar si rinde informes justificados en relación a los antecedentes, a los adolescentes. Sí, la regla general es que el sistema de justicia para adolescentes tiene los mismos parámetros que el derecho penal. Los mismos recursos, los mismos derechos. El sistema de adolescentes debe de ser más garantista que el sistema de adultos. Entonces, para ser más garantista debe de estar al 100% el derecho penal, con las excepciones que contravengan a las disposiciones específicas del sistema de justicia para adolescentes. Es más garantista porque los adolescentes tienen más garantías o más derechos que los adultos, y hay que respetar esas garantías del desarrollo de las personas. Así es. Entonces, si un adolescente está inconforme con, o sea, porque el adolescente va a tener defensor, y además de defensor tiene a sus padres, y además de sus padres tiene a su encargado social, así nos lo señaló, ¿no? El papá es el encargado social cuando los padres no son factores de riesgo. Ah, ok, o sea, no puede tener encargado social y sus padres a la vez, si no es factor de riesgo. Si no es factor de riesgo, es el papá, ¿sí? El encargado social. El adolescente tiene dos figuras durante todo el proceso, que lo acompañan y que lo asesoran. Por supuesto que un licenciado en Derecho con cédula profesional, con conocimiento del sistema penal acusatorio y conocimiento del sistema integral de justicia para adolescentes. Debe de acreditar su especialización. Existen lugares donde son muy rígidos y la especialización se acredita con documento expreso. Nosotros somos, digamos, un punto intermedio. Deben de presentar algún documento, pero pues a veces la gente es más diestra en el sistema adolescente porque se pusieron a estudiar el tema, porque son personas que son autodidactas y porque sí tienen conocimiento del sistema. Es como los defensores que cuando estás en un procedimiento penal es notorio su falta de conocimiento del sistema acusatorio, pues lo reemplazas. Entonces tiene dos figuras, su abogado, que me acabo de referir, y del otro lado tiene a su encargado social. El encargado social se encarga de asesorar socialmente, disculpando la redundancia, al adolescente, es decir, complementar esa capacidad que le hace falta para la toma de decisiones. No van a hablar por él, no van a decidir por él. La Convención de los Derechos de los Niños tiene 4 ejes y uno de ellos es la participación. Estamos obligados a escuchar siempre al adolescente.
pero para que la participación del adolescente esté completa, tendrá que tomar asesoría de su abogado y de su encargado social. Y entonces él participa en todas las etapas del procedimiento, especialmente cuando tiene una trascendencia en su desarrollo biopsicosocial, es decir, en medidas, en condiciones de resoluciones. Hay que escucharlo antes de tomar la decisión. Y la figura de encargado social, dice el artículo 11 de la ley, serán sus padres, encargados o tutores. A ausencia de padre, tutor o curador, será la Procuraduría de la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes. La excepción sería que sí hubiera padres, pero que el padre fuera un factor de riesgo. Entonces tenemos la obligación de salvaguardar los derechos de esa persona como órgano del Estado en cualquier momento, cualquier persona, y se le da vista a la Procuraduría, y la Procuraduría de la Defensa de Niños, Niños y Adolescentes entra en función de encargado social. Ya, ok, sí, eso era lo que decía. Entonces, el encargado social puede ser el padre. Si el padre es factor de riesgo, se retira el padre y se pone a otra persona. Y el que decide es el menor. Finalmente, obviamente, el juez lo va a escuchar, pero el que decide es él. Qué interesante ese término, ¿no? Que el encargado social complementa esa parte de conocimiento o conciencia progresiva que aún no tiene, ¿no? Me parece muy, muy interesante para eso. Nos preguntan, bueno, entonces contestando la pregunta, ¿se puede amparar? Sí, cualquier resolución que el menor esté inconforme puede promover el recurso correspondiente, para eso está su abogado y escuchando a su encargado social, y también puede promover amparo en determinado momento si está inconforme con alguna resolución. Nos preguntan que si por género hay algún trato diferente hacia las mujeres. No nos aclaran si en internamiento, o yo había entendido que en internamiento, pero a lo mejor es más amplia la pregunta. Yo pensaría que pues está la perspectiva de género igual también, pero no sé, lo escuchamos, señor juez. No, como tal no, como regla especial no, se hacen los protocolos igual que a los adultos. Si es mujer y la circunstancia viene de algún acto que por ser mujer fue cometido o cometió el adolescente, pues se tomará en cuenta sus derechos en el ámbito de la perspectiva de género, pero no es, la ley es general como debe de ser, o sea, para los adolescentes de ambos sexos. Ya. Nos hicieron una pregunta, bueno, a ver, la voy a hacer tal como estaba ahí porque está redactada de esta manera, pero a lo mejor usted sí pues nos puede dar la respuesta. Me parece muy abierta, pero a lo mejor como no es mi tema precisamente. Dice, ¿cómo es la problemática socioemocional de los adolescentes en conflicto con la ley? Uy, creo que esa pregunta es una pregunta que no podría contestar en forma directa, pero sí podría dar una respuesta respecto a la estructura del sistema de adolescentes. Siempre que vamos a trabajar con adolescentes en cualquier ámbito, no nada más los que están en conflicto con la ley penal, los adolescentes pueden ser víctimas del delito, pueden ser sujetos activos del delito, pueden ser testigos del delito, pero siempre que vamos a tener injerencia con los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tenemos que basarnos en las reglas de la Convención de los Derechos de los Niños. Y la primera perspectiva que tenemos que tomar muy en cuenta es que tienen que ser grupos interdisciplinarios. Por supuesto que en el proceso el juez hace su función jurisdiccional, el Ministerio Público hace su función de acusador del Estado, el asesor jurídico defiende los derechos de la víctima, el defensor defiende los derechos del adolescente que está en conflicto con la ley penal, pero eso no quiere decir que todos tengamos la obligación de salvaguardar los derechos del adolescente, que esa es una diferencia del derecho penal. En el derecho penal cada quien se encierra en su deber ser o en lo que tiene que hacer, y aquí no, aquí tenemos que tener en consideración que lo que prevalece es el interés superior de los adolescentes, y que bajo ese interés superior tenemos que buscar, más cuando son órganos del Estado, digo, defensores públicos, asesores jurídicos públicos, que están obligados a buscar esa restitución de derechos. Entonces, antes de llevar a un adolescente a cualquier etapa del proceso, tiene que tener intervención las áreas de la Dirección de Ejecución y Seguimiento de Medidas para Adolescentes para efecto de establecer los dictámenes previos a juicio, los dictámenes previos a las medidas cautelares, donde se establecen desde las perspectivas psicológicas, educativa, social, de trabajo social, o sea, pero esa parte no la podría yo contestar porque podría incurrir en algo incorrecto,
porque me están preguntando sobre un tema, más bien, sobre una materia diversa a la jurídica. Sí, es más bien sociológica la pregunta, Ajá. ¿no? A ver, aquí tenía una más. Seguramente así es, pero nos preguntan que si las eh, hombres y mujeres pues también están, supongo que en áreas diferentes, ¿no? Entonces o sea, el área de mujeres tendrá de internamiento, hablando de internamiento, tendrá su área con todas esas divisiones que hablamos hace un momento, y también la de varones tendrá la suya por separado. ¿Sí? Sí, la experiencia que hemos tenido desde el inicio del sistema es que pocas mujeres han estado en el centro de internamiento. El área de mujeres es muy pequeña, el área de hombres es más grande. ¿Conviven juntos? Sí. La convivencia es juntos, las áreas de dormitorio, las áreas de resguardo son distintas, son áreas distintas, y, o sea, son separados pues en las horas de dormir, en las horas de tener esparcimiento, es en común. Ya. Nos preguntan, dice, en relación con la representación, ¿qué pasa con las familias de NNA refugiados? ¿Hay? Como no me queda clara la pregunta. Sí, es que no nos dice que es NNA, Mari G, pero dice en Niños y relación. adolescentes. Niños, perdón. Niños, niñas y adolescentes. Ah, ok. NNA, niños, niñas y adolescentes. Entonces, en relación con la representación, ¿qué pasa con las familias de niñas, niños y adolescentes refugiados? ¿Hay representación de los niños, adolescentes refugiados? Esa es la pregunta. ¿Quién los representa? Es el mismo principio del procedimiento. O sea, si son sus papás, no implica que tengan que ser mexicanos. O sea, a final de cuentas, el hecho delictivo lo puede cometer cualquier persona que se encuentre dentro del territorio nacional, en este caso, pues dentro de la jurisdicción del Estado. Y si el papá es factor de riesgo y se considera por el órgano que está teniendo contacto con el adolescente, pues dará vista a la Procuraduría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, independientemente de su nacionalidad o de las circunstancias que se viven. Gracias. Muy bien, pues parece que son todas las preguntas, señor juez. No sé si usted quisiera terminar con algún tema, alguna reflexión para agradecerle. Y si alguien tiene alguna pregunta más, adelante, porque ya no veo preguntas. Adelante, señor juez. Bueno, quiero concluir diciendo que la Convención de los Derechos del Niño, de los niños, fue firmada por México en 1989, ratificada en 1990, y se obliga a dar cumplimiento con ella. La convención tiene 4 ejes, que es interés superior, vida, desarrollo y supervivencia, no discriminación y participación. En alguna ocasión vino UNICEF como encargada de que estas convenciones o esta convención se dé cumplimiento con los estados que participan en ella, y vino el juez McGregor cuando era juez de la Corte Interamericana, y en una reflexión que hacía la propia UNICEF decía que debería de haber un 5º eje de la convención, que sería el principio de progresividad, pero como eje establecido en la convención. Es complicado porque tendría que modificarse la convención, pero ellos visualizaban que la progresividad debe de ser el principio fundamental por el cual se rijan esos 4 ejes. Esos 4 ejes son los que trascienden en todo el derecho nacional, y son los 4 ejes en los cuales tenemos que basar cualquier visualización de injerencia en los derechos de los niños. Es decir, cuando intervenimos en esos derechos o hay alguna circunstancia, tenemos que visualizarlo bajo esos 4 ejes. Como reflexión final, quisiera dejar, creo que esto sería una conclusión. El sistema de justicia para adolescentes no es un sistema de justicia penal que tenga un reproche social en el sentido de imponer una pena por la falta de probidad en la conducta del sujeto. Es restitución de derechos. Su finalidad está establecida en la propia ley nacional socioeducativa, y como fin global del sistema de justicia para adolescentes es
la restitución para el bien del torpe adolescente, de su familia y de la comunidad. Entonces, creo que faltaron muchas cosas que podríamos platicar, hay muchas historias buenas, malas que podríamos contar, pero si usted considera oportuno, en cualquier momento nos puede volver a invitar y volvemos y revisamos si la gente, si sus seguidores quieren. No, claro que sí, están muy, de hecho siguen haciendo preguntas, se las voy a hacer si nos lo permite. Nos preguntan, Claro. en caso del procedimiento abreviado, ¿se puede pedir el cambio de medida cautelar? A ver, el procedimiento abreviado implica el reconocimiento del acusado o del procesado para obtener, bueno, a ver, voy a retomarlo desde otro punto de vista. El procedimiento abreviado tiene una bondad que es ganar-ganar. El Estado gana porque no lleva a las personas a juicio y se ahorra los procedimientos que pueden ser para la acreditación del tipo penal. El sujeto activo del delito que está procesado acepta la comisión del hecho, pero eso es parte del procedimiento penal. A lo que voy es que la finalidad de la medida no cambia. O sea, la finalidad de la medida tendrá que ser bajo los factores de riesgo. La negociación que hace el Estado, el Ministerio Público o el fiscal con la defensa y con el propio adolescente y su encargado social respecto al beneficio que le pueda otorgar en razón de la aceptación del hecho de ir a un abreviado, está basada en los tiempos que el Ministerio Público podría considerar que va a acusar o que va a solicitar el tiempo del cumplimiento de esa medida. Pero al momento de imponer la medida, el juez está obligado a que esa medida esté determinada por los factores de riesgo del propio adolescente. Entonces, la medida se impone en razón del factor de riesgo y como ya lo expliqué hace un momento, si ese factor de riesgo, o más bien si esa finalidad de la medida se cumple, pues el adolescente podrá cumplir antes de tiempo. Si el factor de riesgo del adolescente que lo llevó a internamiento, a tratamiento en internamiento, disminuye, podrá el adolescente cumplir con una medida en externamiento cuando acredite esa circunstancia. Sí, sí, es que digamos que formalmente o técnicamente no cambia, ¿no? No se puede pedir el cambio de la medida, sino lo que sucede es que se cumpla o se desaparezca el factor de riesgo y entonces puede salir de esa medida que se le había impuesto, pues se cumplió con el factor de riesgo y cesar esa medida, ¿no? Y que para efectos prácticos podría ser el mismo, pero no es lo mismo, ¿no? Eso es lo que sí, señala. No sé si la pregunta estaba encaminada a la visualización de la persona que la realizó, en establecer si la negociación que tiene el Estado con la defensa, con el adolescente y su encargado social respecto a ir a un procedimiento abreviado, si el fiscal o el Ministerio Público habían pensado en una medida de internamiento en solicitud de acusación y en el abreviado va a solicitar una medida en externamiento. Pues podría ser eso no hay un impedimento, pero el Ministerio Público pues tendrá que tomar en consideración bajo su especialización si es lo correcto. Entonces el Ministerio Público si considera que, como lo dijo usted acertadamente hace rato, si la aceptación del adolescente de someterse al abreviado y aceptar el hecho implica pues un principio de un debido desarrollo biopsicosocial, es decir, sí, lo hice mal, o sea, lo reconozco y voy a empezar un tratamiento en externamiento. Son negociaciones, hay un principio de legalidad, lo sabemos, o sea, los jueces no podemos poner más allá de la solicitud que haga la gente del Ministerio Público en una acusación. Entonces nosotros como órganos jurisdiccionales estamos supeditados a restringirnos a las solicitudes que se hacen en forma determinada en los alegatos de clausura, porque es hasta el último momento donde el Ministerio Público podrá modificar esa acusación. Si es en abreviado, pues al momento de la solicitud del abreviado y que sea admitido, pues va a hacer su acusación y en ese momento va a hacer su alegato único donde va a establecer el tipo de medida que va a solicitar y va a tener que argumentar. Pero la especialización no es nomás para los jueces, también es para los fiscales, ministerios públicos y tienen la obligación de tener conocimiento de lo que estamos platicando, que la finalidad de la medida debe de ser en razón de los factores de riesgo y es para el desarrollo, en razón del debido desarrollo biopsicosocial del adolescente.
Muy bien, no, pues muchísimas gracias, señor juez, le agradecemos enormemente. Todo el grupo está muy, muy atento, muy contento. Si usted puede leer la pantalla, le están agradeciendo. Miren, muchísimas personas le están agradeciendo. No sé si le están felicitando también. Eh, Usted, no sé si quiera compartir sus redes sociales para que lo sigan, lo empiecen a conocer, si nos va a empezar a compartir contenido en sus redes sociales, pues adelante, señor juez, y si lo quiere dejar para más adelante también, pero ahí todo el mundo le está compartiendo. Esta plática se va a subir a YouTube, va a estar disponible en el canal de YouTube para que la puedan repasar todos los que quieran, ¿sí? Ahí nos pueden escuchar. Y Pues dice, primero, muchas gracias. Mari G. Primero, dice que gusto escuchar a un juzgador joven y con conocimiento y sensibilidad, entre varias felicitaciones, pero fue la que quise leer. Adelante, perdón. bueno, primeramente muchas gracias a todos sus seguidores porque le hicieron el favor a usted y por supuesto que a mí un gran favor porque la semana pasada tenía 4 seguidores en mi TikTok, el cual nunca había utilizado para ningún fin en realidad. Entonces, cuando usted me hizo la invitación, quedamos en hacerlo por medio de esta plataforma, pues el problema era que no podía abrir la cámara, que porque no tenía seguidores. Usted me hizo el favor el día lunes, muy amablemente y con palabras muy gratas, en pedirles que me siguieran. Algunos me han seguido y creo que mi reto va a ser pues mantener mi obligación con los que me están siguiendo de sus seguidores, de tener que compartir pues, por lo menos algo cada semana, a lo mejor no diario como usted, pero sí hacerme ese compromiso conmigo mismo. Y a quien me quiera seguir, pues el TikTok es mi nombre completo, Luis Miguel Solís Valencia. Y si usted considera en el momento, si se lo piden sus seguidores, pues podemos regresar en cualquier momento. Claro que sí, no, lo vamos a volver a invitar, eso téngalo por seguro, estuvo muy interesante, toda la plática estuvimos muy atentos y creo que va a notar que van a subir muchos seguidores porque ya lo van a empezar a seguir, pero ya también usted se comprometió a que va a subirles contenido, entonces ya quedó comprometido, señor juez. Le agradecemos muchísimo, que tenga muy bonita noche. Y de verdad, de todo corazón, se lo agradezco, se lo agradecemos todos, todo el Team Farías se lo agradece. Nos encantó la plática, aprendimos muchísimo los puntos finos, los puntos prácticos, porque como le comenté cuando nos pusimos de acuerdo para la plática, yo en algún momento les di plática de la ley de justicia para adolescentes. Pero no, pues se nota cuando es un experto los kilómetros de distancia, ¿no? Pues, o sea, yo les di los parámetros, cómo está la ley, los grupos etarios, todas esas cuestiones, pero no, pues se nota el manejo que usted tiene definitivamente y se lo agradecemos muchísimo, muchísimo. Que tenga muy bonita noche y pues aquí quedamos a la orden y lo esperamos en una siguiente ocasión. Sí. Muchas gracias, magistrado. Saludos a todos sus seguidores y tengan buena noche todos. Gracias, buena noche. Hasta luego. Bye bye. Muy bien, chicos, pues estuvo excelente la plática. A mí me encantó, espero que a ustedes también. Voy a proceder ya que termine a grabarla para pasarla a YouTube y la puedan repasar, la puedan volver a escuchar porque estuvo muy muy interesante y vamos a preparar la segunda parte. La próxima semana vamos a tener a una invitada, no me ha confirmado el tema y demás. Yo espero que mañana les suba yo la información para la invitada de la próxima semana, pero de todas formas nos vemos el lunes para seguir. Tenemos pendiente ver algunas cuestiones de reclasificación del delito y voy a empezar con unas cuestiones de técnicas de litigación oral. Vamos a empezar ahí tengo un libro de técnicas de litigación oral y quiero empezar a que compartamos esos aspectos de las técnicas de litigación oral aquí en el canal. Creo que se les va a hacer muy interesante, les va a gustar mucho. ¿Sale? Y pues agradecerles, nos vemos. Carolina, ¿cómo estás? Gusto en verte. María del Rocío, linda, ¿cómo estás? María del Rocío y Linda. Abogado, todos, qué bueno que están por acá. Carmen, gracias.
Nos vamos a ver el lunes a la hora de siempre. Les mando un fuerte abrazo. La reflexión de hoy es pues la que puse ahí en mi perfil, que a veces hacemos cosas por las personas y hacemos lo que empieza como un favor, se convierte en obligación, y cuando ponemos límites hasta se enojan con nosotros. Entonces no hay que tener miedo a poner límites y a ser nosotros mismos. ¿Sale? Esa es la reflexión de hoy. Se las dejo. Y que tengan feliz fin de semana. Juan Campos, ahijado, nos vemos. Que descansen y nos vemos el lunes a la hora de siempre. Chiquita bonita. Creo que es nueva seguidora, no la había visto por acá. Que bueno, bienvenida. Nisnoyola, bienvenido también. Yospa, llegaste ya para terminar, Yospa. Omar Hernández, qué bueno. Pero vayan, pueden ir a ver la clase a YouTube. Mañana la subo, prometido. ¿Sale? Ahorita la voy a poner a grabar, si tarda un poquito porque duró bastante. ¿Sí? Bueno, les mando un fuerte abrazo. Que descansen. Bye bye, nos vemos el lunes.